Quería agradecer también a la Alianza Francesa, obviamente, por permitirnos estar aquí hoy, por la generosidad que han tenido con nosotros al prestarnos el espacio y ayudarnos a organizar este evento. También, bueno, obviamente a Rodrigo Blanco Calderón, que está ahorita en Málaga, son como las 2, 3 de la mañana ya, así que bueno, te lo agradezco muchísimo. También tenemos a Gustavo Guerrero, escritor, editor de la novela para Francia. Está aquí también por la Feria del Libro y bueno, tenemos también el placer de tenerlo por acá. También está Luis Isla, editor venezolano también, muy conocedor de la obra de Rodrigo. Todos ellos se conocen muy bien, por lo tanto creo que vamos a tener una interacción interesante. Y bueno, nada, de nuevo muchísimas gracias a ustedes otra vez. Y nada, comenzamos entonces. Gracias. Sí, buenas noches. Reitero los agradecimientos a la Alianza Francesa, a la Embajada de Venezuela aquí en Perú, en Lima, a ustedes por estar aquí. Gusto finalmente conocer personalmente a Gustavo, que me acompañe en esta conversación con mi gran escritor y mi gran amigo Rodrigo Blanco, quien, como ustedes saben, nació en Caracas en 1981. Es licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela, donde también obtuvo una maestría en estudios literarios. Rodrigo es autor de 4 libros de cuentos, Una larga fila de hombres del 2005, Los Invencibles del 2007, Las rayas del 2011 y el más reciente del año pasado, publicado por Páginas de Espuma, Los terneros. Y también, por el motivo que nos congrega hoy, es autor de la novela The Night, que fue publicada en el 2016 bajo la manera de leer la novela. Bueno, fíjate que fue una novela que yo revisé tanto y que me tocó volver sobre ella al momento de publicarla en la edición en español y también al momento de publicar la edición en francés, que pude leer esa versión también. Digamos que me llevó a leerla tanto que yo creo que yo no la he vuelto a revisar desde el año 2016, cuando salió, ¿no? Y en ese tiempo he estado trabajando en otras cosas, pero los premios que afortunadamente ha ido ganando la novela me han reconectado con ella a través de... ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, fíjate, esa es una tarea bastante ingrata para mí porque no, me cuesta como hacer a veces la síntesis de mis libros, y creo que eso le puede pasar a todos los escritores. Pero bueno, creo que The Night es una novela que, como tú bien lo dijiste, está enmarcada en un contexto político y social bastante definido y reconocible, ¿no? Como es la Venezuela de los últimos años de vida del presidente Chávez, que coincidieron además con la declaración de la crisis energética y puntualmente con los apagones, ¿no? Toda esa experiencia de un progresivo oscurecimiento literal y a veces también metafórico de la vida nacional. Ese es el marco mayor de la novela, pero a partir de allí la novela se va abriendo de forma bastante vertiginosa hacia distintos planos. El plano de la violencia cometida contra las mujeres. Allí en la novela yo hago una especie de síntesis de varios crímenes muy, muy horrendos que ocurrieron por esos mismos años. Por ejemplo, lo que se le hizo a Linda Loaiza, lo que sucedió con varios de esos cadáveres, mujeres que fueron asesinadas y sus cadáveres arrojados en las afueras de Caracas. Y principalmente como un eje de dolor, ¿no? El caso del mundo chirino, ¿no? Entonces,
esa es como una primera línea argumental, la de la violencia, en este caso sería una violencia de género además, que va a conectarse con otra línea que parecería ser bastante distinta u opuesta, que es la de la literatura, la de los personajes que son escritores o profesores de literatura y que parecen vivir exclusivamente atentos a cosas tan ajenas a la violencia en principio como la propia literatura, la poesía o los juegos de palabras. Entonces la novela propone unos puntos de conexión un poco extraños entre lo que pueden ser los juegos de palabras y los crímenes que van ocurriendo paralelamente en la ciudad, como si a través de los juegos de palabras, específicamente los anagramas, los palíndromos, estos personajes particulares de mi novela hubiesen encontrado un oráculo que les está hablando en una clave particular del horror que está viviendo el país. Entonces, esa es un poco la circunstancia de mi novela que la hace difícil de escribir y que también creo que a veces por los distintos mecanismos de promoción que se han utilizado puede generar unas expectativas que a veces no se cumplen o puede generar unas expectativas insospechadas que hacen que la novela no sea una especie de panfleto, de denuncia o de novela periodística sobre la Venezuela de hoy en día. Pero volviendo sobre ese tema, Rodrigo, de la cuestión de la violencia y de su relación con los anagramas, con los juegos de palabras, uno tiene la impresión, y yo creo que no soy el único que lo ha dicho, lo han dicho también otros críticos, que hay en esa manera tuya de jugar casi un juego combinatorio con el lenguaje a través de los juegos de palabras y en el intento de Darío Lanzini, como también en el juego con los anagramas de Saussure y con la presencia incluso del Tetris dentro de la novela. Hay como un intento de encontrar como algo así como la ecuación que permita explicar el secreto de tanto mal, un poco a la manera de Bolaño, pero de una manera distinta, como si toda esta escritura de anagramas, de palíndromes, este juego con las simetrías fuese un intento como de obtener a partir de una cierta racionalidad una fórmula de lo más irracional. No sé si me estoy explicando. Sí, totalmente. Eso fueron parte de los contenidos y de las imágenes que se fueron acumulando en la novela de una manera que yo no controlaba del todo, que no era del todo consciente. Fíjate que yo creo que en estos personajes que parecen tan obsesionados con la literatura, uno puede interpretar allí como una especie de mecanismo de evasión, ¿no? A la manera de los personajes del Decamerón, que se encierran en un lugar para escapar de la peste y para contar historias que de alguna manera son la negación de lo que sucede en el entorno, pero que hablan de alguna manera también de eso que está sucediendo en el entorno. Fíjate que ahora, tu pregunta me ha hecho darme cuenta de algo. Yo creo que también ese contraste tan fuerte lo vivió el propio Darío Lanzini. O sea, Darío Lanzini fue, antes de convertirse en este palindromista que hoy conocemos, en los años 50, en la dictadura de Pérez Jiménez, estuvo hasta 5 años preso, ¿no? 5 años en los que él, como se lo dijo una vez a su amigo Osvaldo Barreto, él lo que se dedicó fue a pensar, ¿no? A jugar ajedrez, a fumar y a pensar. Y hay como una especie de desconexión muy grande, ¿no? entre un preso político que casi le tocó ir a la cárcel esta que queda en la isla, se me fue el nombre, Guasina,
que se salvó, pero de bromita, de ir a Guasina, pero que pasó 5 años preso en Caracas, y que luego se convierte en este malabarista del lenguaje, que además solo publicó un solo libro en su vida, ¿no? Y de resto escapó en lo posible a las luces, a la publicidad, a cualquier forma de transformar esa experiencia en literatura, ¿no? Yo creo que cualquier otro escritor que hubiese pasado por eso hubiese explotado muchísimo toda esa experiencia, y sin embargo Darío no lo hizo. Yo creo que eso fue uno de los rasgos que más me llamó la atención de él, y que hasta cierto punto define mi circunstancia, así sea de una forma metafórica, ¿no? Creo que como venezolanos todos nos hemos sentido presos, todos nos hemos sentido vapuleados por la violencia, y sin embargo mi salvavidas a lo largo de todos estos años ha sido siempre dedicarme a leer y a escribir, y creo que en eso no soy la única persona. En medio de todas estas adversidades me recordaba esa frase de un personaje de tu primer cuento, el que está en una larga fila de hombres, cuyo título es literalmente El primer cuento. Él decía que lo bueno de la literatura es que permite enmendarle la plana a la realidad, por lo menos mientras dura la lectura, ¿no? Si eso lo llevamos a The Night, se sostiene todavía esa idea de que la literatura es una manera de enmendarle la plana a lo real, aun cuando lo real está lleno de horror, o por eso mismo. Sí, yo creo que cuando toda persona se sienta a leer un libro y se sienta a leer literatura, sea poesía, sea narrativa, sea teatro, el género que se quiera, en lugar, por ejemplo, de leer el periódico, de leer un texto científico, un texto de las ciencias sociales, yo creo que de alguna manera ahí está movilizándose una especie de sed por alcanzar otras dimensiones de la realidad que precisamente los discursos de la realidad no le dan, ¿no? El asunto es que yo creo que las compensaciones que da la literatura son, como diría Borges, milagros secretos, ¿no? Yo creo que lo percibe el lector, lo percibe el escritor. A veces cuando 2 o 3 lectores y escritores se encuentran, se dan cuenta de que todos en la soledad de la lectura y de la escritura han percibido el mismo milagro, y a veces lo comentan, pero digamos que es una especie de visión alternativa a lo real, que también forma parte de nuestras necesidades, ¿no? No sé los alcances que pueda tener la literatura en la sociedad más allá de esto. Me gustaría pensar que sí, que de una u otra manera estas lecturas alternativas de lo real flotan en el espacio, polinizan a la gente incluso que no ha leído esos relatos, y que de alguna manera se incorpora a su visión de la realidad. Rodrigo, volviendo un poco a la novela, recuerdo que cuando hicimos el trabajo de relectura de la traducción con Robert Amuccio, hace ya 2 o 3 años, Robert proponía en un momento dado que no sería, me decía que no sería una mala idea añadir un mapa de Caracas para los que no conozcan la ciudad a The Night, porque The Night, en la lectura de Robert, y creo que tiene razón, es una novela sobre Caracas, es decir, una novela sobre una cierta topografía caraqueña. Tú has sido lector de Garmendia, por supuesto, has sido lector de Meneses, has sido lector de Israel Centeno, has sido de Mata, de tantos escritores que han escrito sobre Caracas, y a mí me interesaría que nos dijeras un poquito más sobre tu Caracas en The Night, sobre la topografía de esa ciudad
y la relación muy especial que tú estableces con esa Caracas, que generalmente cuando uno piensa en la iconografía de la ciudad aparece como una ciudad luminosa y tú la lees más bien en su nocturnidad, para decirlo como Bryce Echenique. Sí, fíjate, bueno, creo que una de las ciudades más reacias a ser fijadas en un mapa debe ser Caracas. Es una ciudad muy, muy cambiante, me parece a mí, que para el extranjero se vuelve francamente difícil de entender con coordenadas más o menos cartesianas, ¿no? Yo, hasta cuando viví en Caracas, hasta el año 2015, me consideraba un vaquiano, ¿no?, en mi propia ciudad, aunque me di cuenta en algún momento de que la reproducción que yo hacía de Caracas en mis cuentos, por más que en mi cabeza era bastante fiel, no lo era del todo en la realidad. Me pasó una vez que hubo una persona que hizo un trabajo de tesis sobre la visión de la ciudad de Caracas en mis cuentos, comparado con la visión de la ciudad de Bogotá del escritor Antonio García Ángel. Fue la periodista Daniela Mendoza, que Luis conoce. Y me acuerdo que ella me pidió que un día hiciéramos un pequeño recorrido por los espacios de Caracas que aparecían en mis cuentos. Y a mí me dio mucha pena comprobar que muchas de las cosas que yo describía no eran exactas. Las dimensiones estaban totalmente erradas. Lo que yo decía que se podía ver desde tal punto era falso, no se veía. O sea, era mi Caracas mental, que yo la fui reordenando a discreción para mis cuentos. Entonces, eso ya te dice que de alguna manera, creo que era Camus el que lo decía, que las ciudades era Piglia el que lo decía, que las ciudades de la literatura ya no existen, ¿no?, como tales, ¿no? Es una especie de fotografía no del todo fiel que uno toma. Y la marca para mí de cómo se ha ido transformando la ciudad, me la dicen los amigos cuando me notifican: mira, tal restaurante chip al que íbamos ya no existe. Determinado bar donde estábamos a veces ya ahora es una farmacia. Es decir, toda esa movilidad de los enclaves de la ciudad la van transformando sensiblemente, ¿no? Y yo tengo 2 años y medio que no voy a Caracas y sí me da mucha angustia sentir que voy a llegar y que en muchos aspectos va a ser distinta, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa con las ciudades y es lo que pasa con uno mismo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, para agregar algo, sería interesante de todas maneras ver qué cosas de la ciudad permanecen a pesar de los cambios, ¿no? Y no me refiero solo, por supuesto, al Ávila o al río Guaire o a otras cosas, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, el importantísimo papel de las guacamayas en el paisaje urbano venezolano, ¿no? Y no solo caraqueño, que es una especie de frontera móvil a la que nos estamos aferrando tanto los que están allá como los que estamos afuera, ¿no? Sí, bueno, Rodrigo, por fortuna el Chef Bu, el restaurante chino donde empiezan a conversar los personajes de Night, todavía permanece allí inalterable. Yo creo que esos permanecerán hasta el final. Sí, no, el día que no esté ese restaurante ya se disuelve todo, ¿no? Se hace propaganda, ¿no?, a través de la novela. Dicen, este es un restaurante en el que comienza The Night. Lo he visto por ahí en Twitter más de una vez. Sí, tienen una cuenta de Twitter además muy divertida, los chinos del Chef Bu. Ese fue mi cuarto premio, que los chinos del Chef Bu eran ese tweet. Sí. Bueno, hablando de esta ciudad tan difícil de cifrar, ¿no?, como es Caracas, recordaba la frase, ya no sé de quién es, que decía que cuando uno llega a Caracas, por primera vez uno no sabe si la ciudad la están empezando a construir o la están demoliendo, porque da esa sensación de una ciudad que todavía no está hecha, que se está haciendo
o deshaciendo. Y tal vez una ciudad, no tanto para que uno se mueva en ella, sino que la ciudad se está moviendo constantemente. Entonces uno pasan 6 meses y vas al mismo lugar en el que estuviste en algún tiempo y ya ese lugar se movió, ¿no? Yo creo que una clave para entender, digamos, esa topografía dinámica de una ciudad como Caracas está en el comienzo de The Night, ¿no? Que no voy a permitir leer, porque además siento que es como una suerte de instrucción, ¿no? De lectura, como un indicador de hacia dónde está entrando el lector. Al principio fue un largo, inesperado apagón de 5 horas. Caracas parecía un hormiguero destapado. Más allá de las citas canceladas, los cheques sin cobrar, la comida descompuesta y el colapso del metro, Miguel Ardiles recuerda ese día con una ternura casi paternal. La ciudad sintió el estupor de ser cueva y laberinto. Cueva y laberinto, que son 2 imágenes que son constantes como metáforas en la novela, pero esa es la ciudad que recrea Rodrigo en The Night, una Caracas laberíntica. Y es inevitable no pensar en Borges. Hay un video en donde Borges habla de que uno de los mayores símbolos de la perplejidad es justamente el laberinto, porque es una arquitectura diseñada, construida para perderse, no para encontrarse. Entonces me parece que es como una clave que le das tú al lector, de decirle, este es un libro con un formato laberíntico que te invita a entrar allí, a perderte, y más ambicioso aún, a que te olvides del temor a perderte, ¿no? Y que en esa pérdida, en ese extravío, se encuentre de alguna manera también una riqueza, un remanente de sentido, ¿no? Que es la experiencia de recorrer un laberinto. No sé si esa idea la tenías desde un principio o se fue dando a medida que ibas desarrollando la escritura. No, fíjate que esa contraposición de cueva y laberinto me vino de, no sé, como una imagen irreflexiva que de alguna manera captaba el modo en que yo quería comenzar la novela, pero efectivamente a partir desde el primer capítulo la novela prolifera como una especie de laberinto en términos no solo espaciales sino también temporales, ¿no? A partir de la segunda parte de la novela, cuando yo decido como meterme a contar la vida de Darío Lancini, eso me permitió también salirme de Caracas, de esa cueva y laberinto que era Caracas, y salirme de esa cueva y laberinto que es el presente venezolano, y viajar a otras ciudades y a otras décadas de la segunda mitad del siglo XX acompañando a Darío. Pero yo creo que esa sensación de extravío momentáneo acompaña todo el libro. Creo que los lectores que más han disfrutado la novela son aquellos que, como tú dices, quizás captaron la seña de que valía la pena perderse sin preocuparse demasiado, ¿no? Confiando en que el instinto los iba a llevar a la salida, pero también ha pasado que incluso lectores buenos, de cuyo criterio yo confío, cercanos, que me han confesado, mira, no pude pasar de la primera parte porque me perdía, me sentía que salía de un capítulo y chocaba con otro. Es decir, esa sensación de laberinto con lo que puede tener de atractivo y también de riesgo como apuesta de estructura, creo que está en toda la novela para bien y para mal, ¿no? Pero no fue para nada deliberado, ¿no? Yo creo que para mí fue un modo natural también de sentirme cómodo escribiendo sobre una realidad que no es para nada estructurada. Es decir, la realidad nunca es estructurada, es el ser humano quien la organiza, pero digamos que hay realidades
más caóticas que otras, y definitivamente la realidad de una ciudad como Caracas desde hace mucho tiempo es totalmente rizomática, ¿no? En ese sentido, la novela en todo caso es fiel a la locura caraqueña, ¿no? Rodrigo, la palabra locura es una palabra que está presente en mucha de tu literatura y que está muy presente aquí en The Night. Hace un ratito te decía que dentro de la novela, esos juegos de palabras, ese desarrollo por parte de Álamo, pero también por parte de Darío Lanzini, de jugar con anagramas, construir palíndromes como socios, pensar que hay siempre un lenguaje detrás del lenguaje, esos juegos que son extremadamente estructurados, pero al mismo tiempo tan estructurados que colindan a veces con otra cosa, con una forma de locura, están muy presentes a todo lo largo del libro. Esa frontera es una frontera con la que juegan tus personajes y es una frontera en la que se sitúa justamente el narrador central de The Night, que es un psiquiatra, hay que recordarlo, un psiquiatra que está confrontado continuamente con situaciones, episodios, personajes que están al borde de la locura, si no están ya dentro de la locura. Eso está muy presente a todo lo largo de la novela. Y hay otra cosa al lado de esto que a mí me impresiona también, y quiero traerlo a colación para que lo conversemos, es la manera como cada una de esas locuras va a generar relatos o genera su propia narrativa, y cómo esas narrativas distintas se van a vincular unas con otras. Está la narrativa central, por supuesto, de Ardiles, Álamo y Ray, pero está también la narrativa de Margarita y Gonzalo, está la narrativa del propio Lanzini con su vida, a eso se le añade la doble figura de los Strinkis, se le añade las criaturas de la noche, aparece James Ellroy, aparece Sandman y su grupo, aparece The Night, la canción misma. Hay como una especie de gran proliferación, increíble proliferación de relatos donde la locura está siempre presente, y hay algo más loco todavía que voy a tratar de formular, es la manera como todos esos relatos se articulan unos con otros dentro de la novela hasta construir una estructura bien curiosa, que Antonio José Ponte, el escritor cubano, llamaría una estática milagrosa. Uno no sabe cómo eso se mantiene de pie, cómo esas historias se vinculan unas con otras para construir la estructura de la novela. Y cuando uno termina de leer el libro y descubre que Tetris está allí y que ha habido efectivamente un proceso de construcción que una vez lleno desaparece, como se disuelve The Night en las últimas páginas, uno se pregunta cómo se llega hasta allí, cuánta revisión pidió la composición de la novela, cuántas historias se quedaron fuera de esa composición, porque estoy seguro que debe haber habido mucho de eso que los cineastas llaman shortcuts, es decir, cosas que debas haber cortado en un momento u otro de la escritura, y cómo se llega finalmente a esa estática milagrosa, a que el edificio se sostenga. Rodrigo, ¿en qué momento se llega a la convicción de que eso se sostiene solo, así? Bueno, con respecto a la locura, aquí tengo que incurrir en lo anecdótico, porque mi mamá es médico psiquiatra, ahorita dedicada exclusivamente a la consulta privada desde hace años, pero trabajó muchos años como psiquiatra forense. Entonces, digamos que yo desde pequeño, los cuentos que a veces nos contaba mi mamá no eran los más idóneos para unos niños, ¿no? Pero mi mamá lo interpreto yo así, era como una necesidad también de desahogarse, ¿no? De contar hasta cierto nivel, por supuesto, algunas de las cosas que veía. Es decir, yo desde muy chiquito creo que estuve en contacto de una forma muy natural con la idea de que existían
y hasta era bastante normal, sujetos que simplemente se volvían locos. Locos, para decirlo de forma común, como uno lo dice cuando es un niño, ¿no? Que podían existir personas con distintos trastornos, que además los marcaban de alguna manera, y por alguna razón el trabajo de mi mamá consistía precisamente en hablar con una serie de personas de las que yo no iba a hablar fuera de mi círculo familiar. Todo esto lo estoy razonando, me ha tocado razonarlo después, ¿no? Pero en el momento era algo como muy, muy natural, ¿no? Entonces, yo creo que eso caló muy hondo en mí porque a mí lo que son las enfermedades mentales, las perturbaciones, los estados de conciencia, vinculados además con la sociedad y con el acto creativo, es un tema que me apasiona, ¿no? Es algo que para mí además está como muy, muy conectado. Y creo que eso, digamos que se ve en lo que yo escribo. Y nos tocó vivir, yo creo que en la época, una de las épocas más desquiciadas y más alteradas de nuestro país, pero me he dado cuenta también que es el mundo el que está también bastante fuera de sus centros tradicionales, ¿no? Entonces, por ahí hay una especie de filiación que las circunstancias han favorecido, tanto las familiares como las globales, ¿no? Con respecto a la estructura de la novela, fue una cosa impresionante en el sentido de cómo se fueron abriendo líneas narrativas que para mí estaban profundamente conectadas, y mi decisión, la única decisión consciente que yo tomé fue no ponerle freno a eso, porque internamente para mí eso tenía sentido. O sea, de alguna manera yo también me transformé mientras la escribía en una especie de sujeto delirante que veía conexiones secretas entre una serie de personajes e historias que no parecían estar verdaderamente conectadas, ¿no? Digamos que entonces me tocó entregarme, hacerle caso a esa locura aparente, pero también siempre con un cable a tierra, siempre con un ojo hacia el lado de lo racional, porque yo sabía que estaba escribiendo una novela y que toda esa estructura debía sostenerse en algún punto de equilibrio que funcionara para alguien además de para mí, ¿no? Y creo que quien se tome el trabajo de leer la novela y que, como dijo Luis al principio, que se entregue que tenga disposición de perderse, o que tenga disposición de volverse loco un rato, quizás pueda conocer al final que hay un punto de equilibrio entre todo eso, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, y por eso me da mucho gusto esta conversación, porque la primera persona que validó esta novela fue Gustavo Guerrero. Y cuando yo recibí la llamada de Gustavo, que había leído la novela, diciéndome que le había gustado mucho, que había pasado las pruebas de su grupo de lectores, que son de verdad dificilísimos, lo primero que yo sentí es que yo no estaba loco. Entonces, que lo que yo había construido tenía sentido para alguien más, porque el proceso de escritura es un proceso muy solitario, y sobre todo en esa primera novela que yo la escribí sin ningún tipo de expectativa, y una vez que la terminas y pasa la euforia de haberla terminado, empieza la duda, ¿no? Empieza la duda de, bueno, de repente todo esto que yo hice no tiene sentido para nadie más, ¿no?
pero bueno, a veces los editores están tan locos como uno y se encargan de contagiar a los demás. Pero hemos logrado convencer a unos cuantos, ¿eh? ¿Ah? Hemos logrado convencer a unos cuantos, Rodrigo. Sí. Y lo mismo pasó con Luis, que desde hace muchos años Luis es uno de mis lectores cercanos de las cosas que yo escribo, y terminó siendo el editor de The Night para la edición venezolana, y a él también le había leído, le había gustado mucho, y bueno, ya por ahí yo me fui como tranquilizando un poco. No sabía si la novela iba a tener o no lectores, pero por lo menos iba a poder ser publicada, y ya eso era bastante. No me contestaste a la pregunta de qué se quedó fuera, Rodrigo. Fíjate, tengo la impresión de que lo vertiginoso de la estructura en parte es porque casi no dejé nada fuera, ¿no? A medida que yo iba encontrando conexiones, las incluía. Por ejemplo, yo empecé escuchando Morphine y Mark Sadman, y en algún momento descubrí que el novelista favorito de Mark Sadman era James Ellroy, y me puse a ver la vida de Ellroy y encontré conexiones con Sadman, y empecé como a meter todo allí. Me parecía que todo tenía sentido, ¿no? Y solo al final sí me di cuenta de que hay toda una especie de continuación de la novela que no aparece allí y que apenas es mencionada, y que tiene que ver con el final de la novela, ¿no? El final cierra con una especie de circunstancia un poco apocalíptica, con una especie de motorizados de sujetos que en nombre de Cristo empiezan a tratar de imponer la justicia por mano propia. Se hace referencia a una categoría interesante del Antiguo Testamento, que es el año de la misericordia, y la novela se detiene allí. El personaje al final dice, bueno, como si estuviese jugando Tetris, le doy a Shift, dejo esa historia allí colgando para más adelante, y por ahora cierro. Pero bueno, he descubierto que precisamente lo que quedó afuera es prácticamente todo lo que he estado escribiendo desde entonces. Sí, bueno, ahora que dices que no quedó nada por fuera en ese proceso de escritura en The Night, pensaba que evidentemente si no quedó nada por fuera, sí hay unos elementos hacia atrás que uno puede rastrear y que uno puede identificar como suerte de embriones, ¿no? De lo que luego vas a desarrollar en la novela. Pienso, por ejemplo, que el psiquiatra Miguel Ardiles es el personaje de Una larga fila de hombres, de tu primer libro, y ahí ya cumple el mismo oficio que va a cumplir en The Night. Pero sobre todo hay otro cuento que yo siento que es como el ADN de The Night, que es el biombo, que está en Los Invencibles, tu segundo libro de cuentos. Y recuerdo que en el prólogo de ese libro, tú señalas que en ese cuento tú intentaste hacer algo que viene un poco de las ideas de Piglia sobre el cuento, y es configurar el mapa de un territorio desconocido y al mismo tiempo hacer el territorio, escribir el territorio. Es decir, una suerte de mapa a escala real, ¿no? Y que esa fue tu intención al momento de escribir el biombo. Y cuando uno lee The Night, evidentemente esa intención también está presente al momento de leer la novela. Esos cuentos me imagino que quedaron como haciendo reverberación en ti, y luego después terminaron impulsando la escritura de The Night. Sí, fíjate que los primeros 2 libros de cuentos, hay textos que son verdaderamente extensos, ¿no? Mucha gente me decía que veían allí como embriones de novelas o novelas cortas, y yo en esa época yo me veía únicamente como cuentista, y yo me acuerdo que yo trataba de defender
unas categorías imposibles como la del cuento largo, pero largo de 50 páginas, ¿no? Una cosa así, que obviamente lo veo ahorita y es totalmente absurdo. Pero yo creo que ahí ya se están insinuando las posibilidades de la novela, como efectivamente sucedió entre la relación que hay entre The Knight y el cuento El Biombo. Pero en el momento quizás yo me resistía porque yo estaba feliz escribiendo solamente cuentos, ¿no? Pero efectivamente esos cuentos tenían ya una vocación de novela. Lo interesante es que con The Knight yo me planteé como quizás revertir el camino de la traición, ¿no? Es decir, yo estaba ya con la conciencia de que estaba escribiendo una novela, pero sí quise que cada capítulo tuviera la intensidad de lectura de un cuento, ¿no? Entonces, esa quizás fue como mi manera de resolver el conflicto de haber traicionado la brevedad del cuento por la novela, recuperando la intensidad de lectura del cuento dentro de los capítulos, ¿no? Y es algo que está todavía muy presente, no tanto a nivel de personajes ya, sino a nivel de la tensión entre dos tipos de estructura, el relato largo y el relato corto, ¿no? Creo que ahorita con las cosas que estoy haciendo, finalmente hay como una especie de síntesis más estable, ¿no? del relato largo y el relato corto dentro de las novelas, ¿no? Rodrigo, para volver otra vez a tocar un tema en The Knight que para mí es importante, hay varios momentos dentro de la novela en los cuales personajes parecen ver o entrever a través de sus ejercicios con el lenguaje. Estoy pensando en Saussure, pero estoy pensando también en Álamo, estoy pensando en Ray y estoy pensando en Darío Lanzini. Todos en un momento dado pareciera que a través de sus ejercicios con el lenguaje ven algo que hace que renuncien a seguir jugando y reconozcan una forma de fracaso que es como una victoria moral dentro del mismo proceso de creación. No sé si me estoy explicando bien. Lo veo en Ray, lo veo en Saussure, lo veo en Álamo y lo veo en Lanzini, que se enfurece cuando alguien le dice que es un gran poeta y le dice que no es absolutamente nadie, es decir, que está identificado con esa renuncia. Ese temor o esa renuncia a la escritura está dentro de The Knight y es una manera quizá de dejar abiertas otras posibilidades para retomar este universo en otro momento de tu trabajo. Esa es más o menos la pregunta. Fíjate, desde el texto que mencionó Luis del primer cuento, que es el que abre mi primer libro, está presente la idea del fracaso en la literatura. Yo creo que esa es como una marca también de lo que yo hago. Me atraen mucho los escritores que puedan haber sido unos escritores fracasados o unos escritores que desde un punto de vista estrictamente publicitario pudieran ser entendidos de esa forma, ¿no? Obviamente yo creo que ahí es una forma también como de exorcizar el miedo que uno siente cada vez que uno se sienta a escribir, a no poder conectar con el ritmo auténtico de la escritura, pero también es una marca interesantísima del anecdotario de los propios escritores y de los artistas, ¿no? O sea, y que además está conectado con lo otro que tú me preguntabas, ¿no? La preocupación excesiva por el lenguaje, por los signos, por la forma, nos lleva a preguntarnos dónde está la débil barrera entre la genialidad y la locura, ¿no? El caso de Saussure para mí fue un descubrimiento interesantísimo,
ver, por ejemplo, cómo Saussure, que es como considerado padre de la lingüística moderna, gracias a su curso de lingüística general, que nos enseñaba la relación entre el significado y el significante, es decir, algo, toda una cuestión muy, muy pasional. Durante una etapa de su vida, de forma secreta, llevó adelante un proyecto que era totalmente delirante, ¿no? Que era su famosa teoría de los anagramas. La idea de que en toda la literatura indoeuropea clásica estaban escondidos unos nombres sagrados, unos nombres de dioses que él podía descifrar. Saussure se dedicó 3 años a tratar de probar esa teoría, y después de 3 años sabiamente se detuvo y guardó todo eso, ¿no? Porque yo creo que efectivamente sabía que si seguía por ese camino iba a terminar quizás como Nietzsche, ¿no? Totalmente devorado por su propio sistema de razonamiento. Entonces, a mí esos personajes me atraen muchísimo porque nos recuerdan también lo frágil que es el lenguaje como sistema de aprehensión de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que eso siempre está presente en lo que yo escribo. Hasta ahora ha aparecido en todos los libros de cuentos, en The Night y en las novelas que tengo inéditas o que estoy trabajando. Siempre tengo un personaje que de alguna manera queda marcado por esa especie de lucidez extraña que brinda la literatura a ciertos personajes, ¿no? Y que es un resumen también de muchos de los temas que yo trato. La fascinación por la locura, por la literatura, pero también la locura y la literatura nuevamente con formas de clarividencia, ¿no? Esa imagen del loco que Michel Foucault nos ayudó muchísimo a precisar, ¿no? El loco como alguien que apartamos de la sociedad porque no puede ser responsable de su discurso, pero el loco también como una especie de oráculo que dice las verdades que el resto de la sociedad no se permite decir. Y todas esas relaciones pasan por el lenguaje, y la literatura es la forma de lenguaje más exaltada y más cercana a la poesía, pero también a la locura. Rodrigo, volviendo al tema del temor al fracaso, pero dándole una vuelta quizá distinta, a mí me interesaría que conversáramos un poquito más sobre lo inacabado en esos destinos de escritores, en esos distintos destinos de escritores, como una posibilidad de dejar The Night como una obra abierta. Es decir, lo que quisiera que me contestaras es si tú consideras que The Night, el universo de The Night, se cierra con la novela The Night, o si el universo de The Night va a seguirte acompañando en lo que estás haciendo ahora o lo que vas a hacer más tarde. ¿Cómo lo miras? Bueno, fíjate que a nivel de la estructura, yo intuía que el final tendría que ser necesariamente abierto, ¿no? Que el final apuntaba como una especie de fracaso del sentido, es decir, del fracaso de los personajes de entender qué fue lo que les sucedió, no como un enigma de quién mató a quién o quién es el asesino, sino por qué. O sea, por qué ciertos personajes hacen ciertas cosas, por qué como sociedad hemos hecho ciertas cosas, ¿no? Ese fracaso del sentido también está presente allí y queda como una especie de herida abierta que yo sí he seguido trabajando, a veces de forma más consciente con la reaparición de personajes como Miguel Ardíguez, y a veces de forma muy consciente con la continuidad de ciertos ambientes, ¿no? Y de ciertos tonos.
Por ejemplo, Los Terneros es un libro de cuentos que de alguna manera es bastante oscuro, ¿no? y que reitera esta conexión entre una noche real y una noche metafísica, como una especie de retroceso de los tiempos. Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, fue el que me señaló esto, y no fue algo que yo tenía como demasiado claro, ¿no? Sí, en el caso de The Night, no podía haber como una especie de estructura más tradicional y cerrada, cuando todo en ella apunta como al quiebre del sentido, a lo fragmentario, a la sinrazón, ¿no? En ese caso había como una comunión bastante clara de los personajes y de la estructura de la novela. Y bueno, parte de lo que estoy haciendo ahorita se nutre como de ese cabo suelto que queda al final de The Night, pero no de una manera que tú puedas decir que The Night es una primera parte y esta otra novela sería una segunda, ¿no? Yo creo que son como islas que están allí formando una especie de archipiélago, y que quien se tome el trabajo de leerlas todas va obviamente a anudar los cabos que faltan, ¿no? Porque yo también confío en la inteligencia y en la fidelidad de los autores, ¿no? Sí, eso que tú señalabas de Los Terneros, me pasó justo ayer que estaba leyendo esos cuentos para la conversación de hoy, y efectivamente los sentí que venían del envión de The Night, ¿no? Tenían toda esa oscuridad, toda esa condición fragmentaria, laberíntica, y esos personajes que están a la búsqueda de un sentido que siempre tiende a ser evanescente. De hecho, en el cuento Los Terneros hay una parte en donde un personaje femenino que es escritora, yo no sé si ahí tú recreas a Victoria de Stefano, le entrega un manuscrito a uno de los alumnos de su taller, un manuscrito de una novela, para que lo lea. Pasan unas semanas y él se lo entrega y le dijo: me gustó mucho la novela, pero siento que le falta algo. Y ella creo que le pregunta: pero algo al final, faltó desarrollar la parte del taxista. Y él le dice: no, le falta un vacío. Y ese vacío no lo tienen que saber los personajes, y probablemente no lo tengas que saber tú también, ¿no? Y le deja esa tarea allí a la escritora, y yo siento que eso de alguna manera también está allí en The Night, sobre todo encarnado en esta suerte de Bartleby venezolano que es el poeta Darío Lancini, ¿no? Que es un personaje también lleno de vacíos, pero de vacíos cargados de significado y de sensibilidad humana. Sí. Te escucho, que te interrumpí. Sí, otra cosa que quería acotar, hay una pregunta en The Night, y es: ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Y te pregunto, Rodrigo, te devuelvo esa pregunta que está en el libro, pero además preguntándote también por qué de todas las torturas y de todos los crímenes que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Venezuela, justamente para la novela elegiste los feminicidios, ¿no? como el corazón sangrante del libro. Bueno, lo primero que me comentaste, sí, en Los Terneros aparece un personaje que de alguna manera está inspirado en nuestra querida Victoria de Stefano, que yo una vez tuve la oportunidad de invitarla a ella cuando yo daba clases en la Escuela de Letras a que hablara con los estudiantes, y ella me contó esa historia, o una parte de esa historia, que ella había tenido un alumno bastante inteligente que no iba mucho a clase, pero cuando iba hacía buenas intervenciones,
y ella no sabe por qué un día le empezó a hablar de la novela que estaba escribiendo en ese momento, creo que era Cabo de Vida, y en un acto de confianza que ella misma no acostumbraba a hacer con nadie, le dio la novela para que él la leyera. Y el estudiante la leyó y le hizo un comentario parecido, ¿no? Y Victoria se sintió como un poco, ella lo contaba, como chocada de su ego de cómo va a venir un estudiante a decirle eso. Y después ella se dio cuenta que tenía razón, la había releído y había encontrado que a la novela le faltaba lo que sea que esta persona le había comentado. Y tiempo después Victoria se enteró de que este estudiante inteligente era un asaltante de bancos y de joyerías y de cosas así. Esas cosas que pasaban en la UCB, ¿no? Y lo extraño es que tiempo después Jaime Bello León me contó una anécdota que yo estoy seguro que se trataba del mismo personaje. Y además se me contó una anécdota viniendo por otras razones, pero recaía en un asaltante de joyerías que él había conocido, que tenía como ciertas cosas intelectuales. Y yo lo que hice fue atar esos dos cabos, ¿no? Un día tengo que sentar a Victoria y a Jaime para ver si se trata del mismo personaje o si me lo inventé yo todo, ¿no? Y bueno, nuevamente, sin darme mucha cuenta, ese relato lo construí alrededor de lo incompleto. Y fíjate que, o sea, la verdad son cosas de las que yo no me he detenido a pensar mucho hasta que Gustavo me la señala y ahora tú la completas con esto. Y sí, evidentemente hay una serie de vacíos más o menos deliberados en todo lo que yo escribo y que se conectan con una noción de la escritura, ¿no? Con respecto a lo otro, fíjate que esa pregunta la plantea James Ellroy en su autobiografía, ¿no? Ellroy, no sé si todos están al tanto, cuando tenía 10 años su madre fue violada y asesinada, ¿no? Y ese suceso marcó su vida y de alguna manera lo convirtió en escritor. Y ese es como que la gran pregunta de la obra de Ellroy, que yo cito allí en la novela, y que de alguna manera tiene que ver obviamente tiene que ver con los asesinatos de mujeres que se dieron, sobre todo en esos años que yo reconstruyo allí, y que están conectadas con una especie de angustia existencial que me produjo ver la frecuencia de esos crímenes, ¿no? Yo sentía que una sociedad donde asesinan a sus mujeres o una sociedad donde asesinan a sus niños es una sociedad que se está suicidando, ¿no? que está acabando con las matrices de la vida. Puede sonar ahorita muy tonto lo que digo, puede sonar muy tradicional, pero yo lo veía así. Es decir, la historia nos ha acostumbrado a que los hombres sobre todo van a la guerra y mueren en la guerra, o en un país como Venezuela, los enfrentamientos de bandas entre delincuentes, la población que muere de los que se enfrentan son básicamente hombres. Es como una especie de marca cultural que está allí, que obviamente quisiéramos dejar atrás, pero el asesinato sistemático de mujeres a mí me parece que tiene unas implicaciones que escapan de lo sociológico, que te hacen pensar en eso, en cómo una sociedad se hace eso a sí misma, ¿no? Es como un crimen que a mí me parece más hondo, ¿no? Obviamente ante la ley son igual de horrendos, pero ahí hay una hondura del crimen que a mí me impactó mucho y que me dio como una imagen muy desoladora de nuestra sociedad, ¿no? En el caso de lo que se le hizo a Linda Loaiza,
que fue un horror y una injusticia, que fue además avalada por distintos miembros del gobierno de Chávez, empezando por el propio Chávez, que de alguna manera en algún momento encubrió al padre del personaje, hasta el caso de Chirinos, que es una injusticia de décadas, ¿no? De abusos sistemáticos de mujeres, y que además mucha gente lo sabía, pero nadie decía nada porque Chirinos era un personaje intocable, ¿no? Intocable de esa antigua Venezuela, y lamentablemente eso es una realidad con la que nosotros tenemos que lidiar. Una injusticia muy anterior a la debacle que vino después y que de alguna manera alimentó esa debacle, ¿no? Ese quizás es como uno de los puntos incómodos del libro, ¿no? Quizás nos pone enfrente una visión no tan idílica de nuestro pasado democrático, ¿no? Un punto, Rodrigo, antes de pasarle la palabra al público que quiera hacerte algunas preguntas. Es cierto que los feminicidios están allí como elementos centrales del libro, pero hay también una historia de amor dentro del libro, que es la historia de Darío Lanzini y Antonieta Madrid. Hay una historia de amor entre un hombre y una mujer que pareciera de algún modo servir de contrapeso a lo que va a venir después. Incluso creo que hay una especie de pregunta no formulada dentro del libro que va de la historia de amor de Darío Lanzini y Antonieta Madrid a los feminicidios del presente, es decir, de ese pasado a este presente, que va también de una vanguardia política progresista y que es capaz de generar una expectativa moderna dentro del país a lo que vivimos hoy. Hay una discontinuidad, Rodrigo, entre ese pasado y ese presente que a mí, en todo caso, creo que no soy el único, nos deja la pregunta de cómo llegamos aquí, desde allí. Ese es creo que uno de los puntos fuertes de The Night, cómo pasamos de esa esperanza que está encarnada en la historia de amor de Lanzini, en su labor como hombre político y como poeta, a este presente desesperado. Bueno, qué bueno que lo destacas, porque a veces a mí mismo se me olvida que en realidad la novela tiene ese foco luminoso, ¿no? Que es la bellísima relación que tuvieron Darío Lanzini y Antonieta Madrid, de más de 30 años juntos. Ellos se casan, se juntan en el año 75, y a partir de ahí empiezan por la carrera diplomática de Antonieta, a vivir en muchas ciudades, y hacen como toda una especie de exilio no traumático como el que le tocó a Darío en los años 60, sino un exilio idílico de una pareja que decide, tanto Antonieta como Darío, poner a la historia de lado y dedicarse uno a otro, a amarse y a quererse y a nutrirse, ¿no? Yo creo que The Night efectivamente es una novela oscura, es un túnel total, pero tiene un punto de luz, y ese punto de luz lo presenta Darío Lanzini y Antonieta Madrid, ¿no? Y Antonieta, una persona importantísima para que yo pudiera escribir esta novela. Yo le debo a ella muchos testimonios, muchas anécdotas sobre la vida de Darío, contactos, números de teléfono de mucha gente que me permitieron reconstruir su vida. Y yo le dediqué un capítulo a Antonieta, no le di más espacio en la novela, porque Antonieta, hay que recordar que Antonieta es una mujer andina muy, muy difícil. Y así como me contó muchas cosas, era muy, muy
fue muy categórica con otras cosas que no quería tocar. Y yo respeté mucho eso. De hecho, en realidad, la primera persona que leyó esa novela fue ella. Antonieta me empezó a tachar, a quitar un par de párrafos que me decían, no, tú no puedes decir eso, no puedes decir eso. Y yo le obedecí porque yo a Antonieta la quiero mucho, le estoy muy agradecido y al final esas fueron cosas que quedaron afuera, Gustavo. Al final no se resintió la estructura de la novela, ¿no? Y bueno, la pregunta tuya, ¿cómo pasamos de una historia de amor tan bonita como la de Antonieta y Darío al presente de los feminicidios? Fíjate, yo me aferraría a esa imagen quizás un poco esquemática, pero yo la sentí así, de Darío Lancini como el artista, el niño que permanece fiel a una visión un tanto infantil de la vida frente al monstruo que sería Chirino, ¿no? Por un lado tienes a un hombre, Darío, que cuando encuentra a Antonieta dice, bueno, esta es mi mujer, la mujer de mi vida, y por otro lado, y con ella vive hasta el final, y por otro lado tienes a Chirinos que se supo que abusó si uno seguía por las cosas que se encontraron en su apartamento, de casi 2.000 mujeres, ¿no? No sé si eran las mismas 2.000 mujeres que él decía además que había curado de la esquizofrenia, ¿no? Yo creo que cuando tú ves ese dislocamiento entre lo que fue Darío Lancini y lo que fue Edmundo Chirino, que eran figuras además que surgieron en los años 50 y 60, puedes tener una metáfora de lo que nos pasó. Pero no puede aplicarse como una lectura exacta, ¿no? Yo creo que en Venezuela lamentablemente hay muchos personajes que comparten la psicopatía del Chirino, pero también hay muchos personajes, muchas personas que están como del lado de un Darío Lancini, que son personas honestas, personas que aman y que se dedican toda su vida a hacer bien lo que saben hacer. Muchas gracias, Rodrigo. Quizá entre los amigos que están aquí, alguno quiera saludarte o hacer alguna pregunta. Rodrigo, ¿qué tal? Te habla Diego Treyes, querido amigo. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá. Pues nada, felicitarte una vez más por el premio. Estamos muy contentos, muy merecido. Y me gustaría hacerte una pregunta que me suelen hacer a mí, así que te la voy a trasladar. Tú dijiste que dejaste Venezuela en el 2015. Yo salí de Perú en el año 2000. Y la pregunta que me suelen hacer es sobre cómo se crea desde ese exilio, sea voluntario o no. A mí me interesa mucho que me cuentes sobre tu relación, sobre todo con Francia, vivencial, ya me lo has contado, pero vivencial y literaria, y si esos años que estuviste en París, ahora estás en Málaga, pues te han dado una perspectiva dentro de esta nueva novela de la que nos has hablado un poco. Mira, sí, yo a diferencia de ti, yo apenas me fui hace 4 años de mi país. Yo creo que me ha marcado profundamente en lo que he hecho estos años. Antes, por ejemplo, cuando yo salía de viaje como turista, yo me veía como una especie de productor de cine. Es decir, si me tocaba ir a
no sé, a Portugal, o me tocaba ir a Uruguay o algún, yo tomaba notas de algún bar, de alguna calle, porque yo sabía que en algún momento yo iba a escribir un cuento ambientado en esas ciudades y quería darle verosimilitud, ¿no? Pero siempre como una figura de paso. Bueno, como a muchos de mis compatriotas, me tocó emigrar, no ser un turista, sino ya ser un inmigrante, y bueno, ya me he mudado 2 veces, ¿no? Llegué primero a París, 3 años, donde nos conocimos, y tengo este año en Málaga. Y en ambos casos ya esas migraciones se reflejan de inmediato en la escritura, tanto en textos que literalmente hablan sobre estos espacios, como psicológicamente, ¿no? No sabría darte ejemplos puntuales, pero yo sí he notado el cambio, porque cambia la realidad de uno, ¿no? Tanto la visión que uno tiene del país, tanto el interés por determinados tipos de historias, como por ejemplo los sueños, ¿no? Me pasa de vez en cuando que sueño que estoy otra vez en Caracas, y sueño, y son sueños muy angustiosos. Sueño que, por ejemplo, no puedo sacar dinero de un telecajero, que me monto en el metro y ya no sé bien cómo es. Es decir, es como que en los sueños ya regreso como un extranjero a mi propia ciudad, ¿no? Y yo siento que psíquicamente se están moviendo cosas allí, que también se van a terminar reflejando en lo que escribo. Y bueno, esa sensación de que nunca terminas de aterrizar, ¿no? Cuando yo estaba en París, lo hablaba con Gustavo, y yo le preguntaba a Gustavo a veces, bueno, y Gustavo ya tiene, ¿cuánto, Gustavo? 30 años en París. Y yo le decía, bueno, que cuando se quitaba esa sensación, y él me decía que nunca, que él todavía se sentía como de alguna manera de paso en París, aunque también, por supuesto, ya tiene su costado francés bien en la sangre, ¿no? Entonces estoy como lidiando con todas esas emociones, pero extrañamente o afortunadamente la literatura sigue siendo como eso sólido, esa tierra sólida que ya no tengo, ¿no? Cuando me siento a escribir, es como una inmediata sensación de estar en una casa, una especie de tienda de campaña que me fabrico donde sea que yo llegue, ¿no? Y para mí ahorita mi casa es donde yo pueda sentirme lo suficientemente cómodo para escribir, ¿no? Y bueno, un poco caigo en lo anecdótico, porque obviamente en los textos se refleja mucho, ¿no? En París escribí una novela que no sé si algún día publique, tengo que ver qué hago con ella, que la sentí, por ejemplo, muy cercana a la novela tuya, La procesión infinita, ¿es? La procesión infinita, que narra de estos personajes, escritores peruanos en París, ¿no? Solo que, claro, los escritores peruanos en París tienen ya todo un linaje que los antecede, ¿no? Los escritores venezolanos que nos tocó emigrar estamos quizás, no sé si iniciando, pero sentando las bases de una tradición literaria que apenas está empezando. Apenas están apareciendo estos venezolanos emigrantes en nuestra literatura, y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos años, ¿no? Cómo se asienta eso en los libros. ¿Otras preguntas? Bueno, si no hay, creo que vamos a dar las gracias a Rodrigo con un gran aplauso. Muchas gracias.
Bueno, yo quería invitarlos a adquirir The Night. Quienes no tengan la novela pueden conseguirla ya. Random House, Penguin Random House ha hecho una edición para el Perú. Está en todas las librerías, las principales librerías de Lima, y también está, por supuesto, en el stand de la Feria de Lima, donde pueden conseguir la novela, ¿no? Yo quería cerrar diciendo que, terminando, digamos, esa anécdota de Borges, cuando él hablaba del laberinto, que era una arquitectura para perderse, pero además él añadía algo a esa imagen. Él decía, pero en el laberinto también hay una esperanza, porque la esperanza es el orden. A pesar de que hay una búsqueda de sentido, y a pesar de que de repente ese sentido es el centro y puede ser horroroso, por lo menos hay una arquitectura, decía Borges. Y si hay una arquitectura, eso es mucho mejor que la sensación de infinito, donde no hay galerías, donde no hay nada, y eso es el caos, ¿no? Y yo siento que en The Night se juegan esos dos elementos también, ¿no? El caos y al mismo tiempo la sensación de una esperanza. Darío Lanzini, ¿no? Chirinos, y el mismo palíndromo, ¿no? El mismo palíndromo es un lugar que nos permite volver al origen, ¿no? Volver a la casa, aunque sea un regreso a través del lenguaje, ¿no? Que eso al final es la literatura lo que nos permite volver. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a ustedes, a la Embajada Francesa, Alejandro, a la Embajada, a la Alianza Francesa, a la Embajada de Venezuela aquí en Lima, y Gustavo aquí, ¿no? Gracias a ustedes.